Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Carla César, coordinadora de comunicación de la obra de teatro El ¿qué? Ay, se me fue el misterio del circo donde nadie oyó nada. De repente se te va el rollo, ¿verdad? Porque están hablando. El misterio del circo donde nadie oyó nada. Oye, cuéntanos sobre este teatro para sordos que es interesantísimo, que se está presentando en el Teatro Sergio Magaña. Sí, estamos los sábados y domingos a la 1 de la tarde. Esta obra trata de una detective, la detective Maraña, que recibe en su oficina a un cliente. Pero la primera cosa que le sorprende es que es una persona sorda. Y a partir de ahí, lo primero que tiene que descubrir es cómo comunicarse con ella. Va al circo y cada uno de los integrantes del circo, donde hay animales, hay magos, hay domadores, hay de todo, le van dando pistas para descubrir al final el misterio. Fíjate qué complejidad el poder llegar exactamente y enfrentarte a una situación para la cual no estamos preparados y de tratar de descifrar y pues de dominar el mismo lenguaje es complicado, ¿no? Sí, bueno, normalmente estamos acostumbrados a que cuando nos encontramos con una persona sorda o nos friqueamos o nos asustamos porque no sabemos cómo comunicarnos. Sin embargo, es muy sencillo, únicamente es usar la pantomima y tener mucha paciencia, porque los sordos también están acostumbrados a que no saben cómo hacerlo, entonces ellos lo hacen como más sencillo. Y justamente en esta obra el objetivo es ese, que las personas descubran que es muy sencillo comunicarse con un sordo si tenemos las ganas y el deseo de hacerlo. Oye, el misterio del circo donde nadie oyó nada, cuéntanos, nace, y esta es ya la segunda reposición, ¿verdad? Sí, bueno, esta obra ya tiene mucho tiempo, desde que empezó la compañía, que tenemos 24 años ya trabajando, y hace 8 años se volvió a retomar y ahorita está otra vez en temporada justo porque la gente la quería ver y ahí está, para todos. Teatro para sordos, cuéntanos, ¿de dónde vamos? ¿De dónde vamos? ¿Cómo de dónde? ¿De dónde a dónde vamos con esta obra? Por ejemplo, ¿puede ir todas las personas? Claro. Entender perfectamente Por supuesto, es una obra completamente incluyente para sordos y oyentes, para niños, jóvenes, adultos, para todo tipo de público. Además, en la obra, el público va a poder aprender algunas señas y el abecedario en lengua de señas mexicana. ¿Cuántos actores en escena participan? Son 3 actores sordos y una actriz oyente, Valentina Sierra. ¿Cuál es pues la presencia de esta actriz oyente? ¿Cómo va descifrando también, como para que también la gente, como es, vayamos entendiendo el mensaje del mismo? Porque hay muchas señas que de repente reconocemos, pero hay otras tantas que sí nos cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando no estamos tan identificados o familiarizados con las señas. Claro. Bueno, aquí es importante decir que mucha gente cree que ella nada más va interpretando, es decir, va poniéndole voz a lo que está pasando. No. La actriz vocal es parte de la obra, es un personaje más y ella nos va a nosotros ayudando a entender qué es lo que van diciendo ellos. Y finalmente es este proceso de no estoy entendiendo qué me estás diciendo, ok, vamos más con calma, ya sé qué quieres decirme y a partir de ahí va tomando las señas y va tomando el mensaje. ¿De qué objetos se valen también como para poderse apoyar ya dentro de la producción de la obra de teatro? Bueno, aquí son más bien los personajes, te digo que son los leones, están los payasos, hay un músico en vivo, un baterista que va ambientando toda la historia y está la detective. ¿Y se va desarrollando? ¿Cuánto dura en total esta obra? Una hora. Una hora, o sea, es una obra cortita. Sí, idealmente estaba pensada para niños y por eso justo como los niños tienden a aburrirse más rápido, ese era el objetivo. Sin embargo, te digo que ha caído bastante bien para niños, jóvenes, adultos, incluso para bebés. ¿Se puede decir que incluso es hasta un poco interactiva? Completamente. ¿Sí? Hay unas partes en las que te digo que la detective voltea al público y le dice, a ver, levanten la mano, pónganse de pie y vamos a hacer el abecedario. Y entre todos lo van haciendo. ¿Y qué tal la participación de los pequeños? Bastante bien, ¿eh? Pensaríamos que no se van a divertir, sin embargo, se ríen todo el tiempo, a veces hasta le gritan a la detective, te está diciendo esto, y es muy divertido. Fíjate que qué interesante, porque como es una manera también de involucrarnos todos socialmente, pero sobre todo también a los pequeñines, ¿no? Claro, es abrirle los ojos a los adultos del mundo que es vivir con los sordos y a los niños quitarle esos prejuicios que nos van poniendo de los sordos son otras personas, no podemos comunicar, no están apartados para nada. Carla César, ¿qué días se están presentando y en qué lugar? Estamos sábados y domingos a la 1 de la tarde en el Teatro Sergio Magaña. Está ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz, número 114. Colonia Santa María la Ribera, a unas cuadras muy cerquita del Metro San Cosme. El misterio del circo donde nadie oyó nada, para que la gente pueda ir y disfrutar de esta obra de teatro. Muchísimas gracias, Carla César, coordinadora de comunicación. Muchísimas gracias.